tal? Estamos aquí al lado de la primera fuente de agua construida en Santa Fe, Bogotá, llamada El Mono de la Pila. Y los invitamos a un recorrido histórico de nuestra Colombia entre 1810 a 1910. Lo que empezó como un enfrentamiento entre españoles y criollos se convirtió en la partida de la independencia aquí en esta hermosa Casa de las Aulas. Para Colombia, el 20 de julio de 1810 es considerado el acontecimiento fundacional de la República de Colombia. Con ella se inicia el calendario festivo conmemorativo de la vida republicana. Durante el siglo XIX, Colombia sufrió varios conflictos civiles por causa de las revueltas internas de los estados federales. Las razones que produjeron estas fueron la ambición de los dirigentes y los partidos políticos, la negligencia de los mismos dirigentes al debatir las diferencias políticas y la injusticia política o social. La primera guerra civil fue entre federalistas y centralistas. Esta se desarrolló de 1812 y en 1816. Algunos la denominan la llamada Patria Única. Tras la derrota de los centralistas, Antonio Nariño, en la batalla de Venta Quemada el 2 de diciembre de 1812, los federalistas atacaron a Santa Fe de Bogotá al día siguiente, el 9 de enero. La batalla que se dio en el barrio San Victorino favoreció a las fuerzas de Nariño y la guerra terminó momentáneamente, después que los dos bandos acordaron unir sus fuerzas para el frente común que eran los españoles. Así, en agosto de 1814, Simón Bolívar tomó a Santa Fe a nombre de los federalistas de Tunja y derrotó a los centralistas de Cundinamarca. La Guerra de los Supremos tuvo su origen en San Juan de Pasto el 30 de junio de 1839, cuando varios sacerdotes que se oponían a la orden del Congreso de disolver los conventos con menos de 8 frailes, pese a que esta orden contaba con el apoyo del arzobispo de Bogotá. En julio de 1840, al poco tiempo de haber aceptado José María Obando someterse al gobierno de José Ignacio de Márquez para ser juzgado por el asesinato de Antonio José de Sucre en 1828. Se escapó de la cárcel e inició un alzamiento tras alegar faltas garantías procesales. La rebelión de este caudillo, máximo jefe del partido santanderista, fue aprovechado por otros dirigentes antigobiernistas para generalizar la guerra que principalmente buscaba reubicar a los generales santanderistas en la distribución del poder. No contó con una dirección única, lo que permitió su derrota en 1841. Una derivación de la Guerra Civil de 1851 fue el golpe de Estado del 17 de abril de 1854 contra el presidente José María Obando por el general José María Melo. Este permaneció en el poder 8 meses, pues el 4 de diciembre del mismo año, una alianza militar de gólgotas y de pertenecientes al Partido Conservador Colombiano entró victoriosa a Bogotá. Tras derrotar el ejército melita y sus aliados, los liberales draconianos y artesanos. Estos últimos presentaron resistencia tenaz durante el asalto final a la capital, razón por la cual el partido vencedor desterró a centenares de artesanos al río Changrés en Panamá. Guerra Civil de 1860 a 1862. Única guerra civil en la cual el triunfador fue el lado insurrecto. Comenzó en el actual departamento de Santander y se extendió al Cauca cuando los libertadores tomaron las armas contra el gobierno nacional presidido por el conservador Mariano Espina Rodríguez. En 1856, un grupo de descontentos liberales y conservadores formó una coalición llamada Partido Nacional y lanzó la candidatura presidencial del general Tomás Cipriano de Mosquera en opción a las de Mariano Espina Rodríguez y Manuel Murillo Toro. La Guerra Civil del 1860 a 1862 fue un conflicto que enfrentó reformas llevadas a cabo por los conservadores y el presidente Espina Rodríguez.
También en el año 1876 al 1877 se puede considerar que esta guerra marca en un sentido general una guerra por la formación de ideales en las instituciones educativas, por formalizar los ideales para formar a la gente, donde se discute qué institución, ya sea religiosa o del Estado, determina quiénes deben impartir la educación, puesto que se evidencia cómo el papel de la Iglesia juega aquí un papel importante en este conflicto. Los conservadores, en julio de 1876, contra el gobierno radical de Aquileo Parra para detener la educación laica y demás medidas anticatólicas. Esta guerra permitió la unidad pasajera entre las facciones radicales e independientes al seno del Partido Liberal Colombiano. El 17 de julio de 1885 se libró una de las batallas más famosas de la guerra, la de la Humarela, que aunque dio el triunfo definitivo a los radicales, propició la muerte de varios de sus principales dirigentes. A ellos se unieron las derrotas de los rebeldes en los estados de Tolima, Cauca, Panamá y Boyacá. Finalmente, los liberales insurrectos se rindieron en noviembre de 1885. El triunfo de las fuerzas gobiernistas fue aprovechado por el presidente Núñez para anunciar el fin de la validez de la Constitución Política de 1863, inspirada en el radicalismo liberal. A continuación se emprendió una profunda reforma constitucional que concluyó en la proclamación de una nueva Carta Constitucional en 1886. En la guerra de 1895, la inició el sector guerrerista del Partido Liberal Colombiano en Bogotá. En enero de 1895, con un fracasado intento de golpe de Estado contra el presidente Miguel Antonio Cares. Luego se quiso convertir en un levantamiento general que tampoco contó con suerte, pues se vio reducido a rebeliones de poca significación en algunos departamentos, a los cuales derrotó fácilmente el gobierno conservador en solo 60 días después de la batalla de la Tribuna en Cundinamarca, en Enciso y Capitanejo. 2 días antes del 21 de enero comenzó la represión oficial con la detención del general Acosta y de los jefes comprometidos en el alzamiento. Aquella fecha anunciaba a su represión, fueron perfeccionadas con la traición, el espionaje y la delación. La guerra en los 1000 días. Consecuencia de esta guerra civil fue el derrocamiento de Manuel Antonio San Clemente en 1900 y el ascenso de José Manuel Marroquín, la separación de Panamá y la elección de Rafael Reyes en 1904, quien llevó al poder a los conservadores y a un sector liberal. Bueno, para terminar el recorrido por la historia de nuestra Colombia de 1810 a 1910, vamos a destacar algunas de las consecuencias que nos trajo esta guerra civil. Podemos hablar de la primera, que sería los millares de jóvenes que quedaron imposibilitados físicamente para realizar labores agrícolas y mineras que la verdad en este momento el país los estaba necesitando muchísimo. También podemos hablar de los problemas comerciales que empezaron a surgir a nivel de localidades en nuestro país. Otra consecuencia fue el empobrecimiento del país, también el estancamiento del progreso. También empezaron a destacarse los principales partidos políticos, como son el liberal y el conservador. También tenemos la pérdida de Panamá,